Muy buenos días a todos, a los hermanos que se han podido conectar, a los hermanos que puedan ver el video. Muy buenos días, espero estén teniendo un precioso Shabbat. Y bien, vamos a compartir hoy día acerca de lo que es la Parashat Tetzaveh, que es Mandarás, que va desde Éxodo capítulo 27 hasta Éxodo capítulo 30 hasta el versículo 10. Bueno, desde el capítulo 27 versículo 20, hasta el capítulo 30 versículo 10. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir leyendo por capítulos, vamos a ir comentando en base a lo que he podido comprender y entender de cada capítulo, y así vamos avanzando, ¿sí? Amén. Entonces, vamos a empezar con Éxodo capítulo 27 desde el 20. Voy a primero comenzar a leer esta última parte del capítulo 27 y vamos comentando un poco sobre esta parte. Bien, dice así. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Bien, entonces el aceite puro de olivas bueno, el olivo en sí hace referencia al pueblo de Israel, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Jeremías 11:16 nos menciona del olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Yahvé tu nombre, que hace referencia a Israel, ¿no? Eh, tenemos otra relación entre el olivo y el pueblo en Romanos 11:24, ¿no? Dice, porque si tú, que no eres judío, fuiste cortado de un olivo silvestre injertado en contra lo natural en el olivo auténtico, cuanto más los judíos, que son ramas naturales del olivo auténtico, serán injertados nuevamente en su propio olivo. Entonces ya hay una relación entre el olivo y lo que es el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, hay ciertas características que puede tener el olivo que podemos relacionarlos también a características que tiene que tener este pueblo, ¿no? Nuestro pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué es, no? Dice, por ejemplo, yo había buscado que el olivo de aceite puede tener un grado de acidez los olivos de aceite tienen grados de acidez. Mientras menos grados de acidez tengan, se le va a llamar virgen, ¿no? Por ejemplo, el olivo que tiene menos de 0,8 grados, prácticamente nada de acidez, se le denomina aceite de oliva extra virgen, ¿no? Que es un aceite puro prácticamente. Y muy bueno, tiene muy buenas propiedades para el ser humano. Y de la misma forma, el pueblo de Israel tiene que ser puro, ¿no? Apartado. Bueno para, o sea, luz para las demás personas de su alrededor. Entonces, ahí hay un punto que se puede comparar, ¿no? De la pureza del apartamiento que tiene que tener eh, el pueblo de Israel con la pureza que puede tener también el olivo, por medio del aceite de oliva, ¿no? Otra característica que puede tener también este tipo de aceites de oliva es que no se combina con otros líquidos, ¿no? Si en general tú agarras un aceite, lo mezclas con cualquier otro tipo de líquido y no se combinan. Entonces, de la misma forma, Israel no puede estar entre las naciones, ¿no? No puede perder su identidad. Otro punto también que puede identificar es que cuando nosotros combinamos los líquidos, por ejemplo, agua, que es muy clásico, uno puede, cuando alguna vez ha combinado el aceite con el agua, pues el aceite tiende a estar por encima de estos líquidos. Bueno, en este caso ejemplificando con el agua, ¿no? Entonces, suele ir a flote, suele estar sobre este líquido, ¿no? Sobreponerse de estos, ¿no? Y de la misma forma Elohim le dice a Israel que si obedece los mandamientos y que ordena, pues pondré a Israel sobre todas las naciones. Y mal no me equivoco, yo no lo puse, pero eso está en Deuteronomio. Eh, esto bueno, esto, esta parte no debía ir, discúlpenme. ¿Por qué dije esto? Bueno, ya, hasta aquí era. Bien, entonces eso, ¿no? Esas son un poco de las características que pude identificar que tiene el olivo o el aceite de oliva
con lo que es el pueblo de Israel, ¿no? Son características que a veces podemos identificar, que son fáciles de describir, ¿no? Que fáciles de identificar entre el pueblo de Israel y el olivo, el aceite de oliva. Bien, vamos ahora con el capítulo 28, eh, que nos habla acerca de las vestiduras de los sacerdotes, ¿no? Bien, voy a leer todo el capítulo y de ahí posteriormente vamos comentando un poco sobre el capítulo. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán dos sombreras, que se junten a sus dos extremos. Así se juntará. Y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de onis, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Así harás, los hijos de Israel las harás alrededor en gastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahvé sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Los harás conforme a la obra del efod. De oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será cuadrado y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y fijarás los dos cordones de oro en los 2 anillos a los dos extremos del pectoral, y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a la hombreras del efod de su delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod como un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los juicios en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entren al santuario por memorial de Yahvé continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahvé, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Yahvé. Harás el manto de Efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual
Tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, una en toda orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahvé, cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahvé. Y pondrás un cordón de azul y estarán sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahvé. Y bordarás su túnica, una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos. Les harás tiaras para honra y hermosura. Y con los y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir el santuario, para que no lleven pecado y mueran. El estatuto perpetuo era él, ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Bien, entonces en este capítulo nos hablan en general de la vestidura, ¿no? Que tenían que elaborarse para Aarón y para también los hijos de Aarón que iban a hacer el sacerdocio, ¿no? Sacerdocio perpetuo, como lo dice en la última parte, ¿no? Es para la descendencia después de él también. Entonces, eh, hay varios puntos, ¿no? O digamos que la indumentaria, eh, aquí en esta imagen de abajito, no sé si se ve muy bien, pero describe más o menos cómo era la indumentaria. No sé si exactamente la verdad, no me he puesto a detallar exactamente si son los colores y todo eso, pero en general era la estructura que tenía de la indumentaria de Aarón y bueno, y parte también lo que tenían los hijos de Aarón, ¿no? Los sacerdotes. Entonces, teníamos, por ejemplo, ¿no? El efod, que teníamos, que desde el versículo 5 y 14 nos hablan, ¿no? Que ya lo hemos leído. El efod viene del Strong 646, ¿no? Que hace referencia a esta túnica eh, que llevaba José. Bueno, nada, digo Aarón y sus hijos. Y bueno, sobre este efod, digamos que estaban el pectoral y las piedras, ¿no? Que estaban alrededor, digamos que en los hombros. Recordemos que estaban las piedras de onice en los hombros. Eh, de ahí, bueno, ahí vemos que el efod es como que esta parte de aquí, toda esta parte de rojito. Bueno, ahí mencionan, ¿no? De oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ¿no? Estos eran los colores del efod. Bueno, estaba el cinto del efod también, estaba sobre el efod. Y bueno, sobre eso también se ponían las dos piedras, ¿no? Las dos piedras de onis. Y ahí, en estas piedras de ónice, recordamos que estaban los nombres de los hijos de Israel, ¿no? O sea, eran en los dos hombros seis nombres, seis pueblos escritos en una piedra y en la otra piedra los otros seis nombres, ¿no? De ahí teníamos, bueno, y ahí encima de esto estaba pues el pectoral del juicio. Y el pectoral del juicio justamente también tenía 12 piedras, ¿no? Que las menciona simbolizando los 12 tribus de Israel. Y ahí que teníamos, teníamos el manto, ¿no? Digamos.
el manto del efod, que era de azul, que lo menciona desde el versículo 31 al 35, del capítulo 28 estamos hablando, que era todo de azul, ¿no? De ahí que tenemos. Bueno, teníamos que también en el manto del efod, en la última partecita, digamos que se puede ver, creo que entre la túnica blanca y el manto azul, o el efod, tenía como que tenía, dice, ¿no? Habían campanillas de oro, ¿no? Granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y también estaban las campanillas de oro. Esta última parte de aquí que vemos, en la parte final del efod, del manto, ¿no? Del manto del efod, disculpe. Y ahí tenemos, bueno, ¿no? Teníamos la lámina de oro, que estaba en la parte de arriba, ¿no? Con la mitra también. Bueno, la lámina de oro que lo tenemos en el versículo 36, ¿no? Que dice lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Elohim, ¿no? Santidad a Yahvé. Y bueno, también teníamos en el versículo 39, que está ubicado también, la túnica y la mitra, ¿no? La mitra de lino también. La mitra que la vemos arriba y la túnica también, la túnica blanca que lo podemos ver abajo del manto, ¿no? Del manto del efod. La túnica blanca y arribita podemos ver la mitra. Ambas estaban hechas de lino, ¿no? Y bueno, ya en el versículo 40 también nos hablan de que se harán túnicas eh, con tiaras y con tiaras para los hijos de Aarón, ¿no? Aarón en particular era el que tenía el pectoral del juicio, ¿no? No es que lo tuviesen los demás. Otro punto también que está en el versículo 30 de este capítulo, que en el pectoral del juicio debía tener un Urim y Tumim. He podido averiguar y bueno, Urim y Tumim hace referencia bueno, en hebreo hace referencia a luces y perfecciones respectivamente. Si en hebreo Urim es luces y Tumim es perfecciones. Eh, Se entiende que son dos piedras, ¿no? Muy probablemente sean estas de aquí, que ven acá a los costaditos. Y que bueno, ciertamente puede entenderse con 1 Samuel 23:9, que permitían, junto con en general el pectoral y el efod, porque recordemos que estaban casi juntos. O sea, el efod es esto rojo que vemos y encima se ponía el pectoral. Permitían hacer consultas al Eterno, ¿no? Al Padre. Voy a, vamos a irnos a Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel 23, desde el versículo 9 hasta el 11. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Recordamos que el efod iba junto con el pectoral. Sí. Y dijo David, Yahvé Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir por causa mía. ¿Me entregarás los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Yahvé Elohim de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Yahvé dijo, sí, descenderá. Entonces permitía o podía ser instrumento de consultas también, eh, este efod junto con el pectoral, ¿no? Que iban juntos, como reitero. Bien, entonces vamos a pasar a leer el capítulo 29, que ya viene a ser la consagración de los hijos de Aarón y de sus hijos. Uy, ahora sí, ya, perfecto. Bien, voy a pensar a leer el capítulo 29 y posteriormente vamos a ir haciendo unos comentarios. ¿Sí? Dice, ¿no? Capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto
y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y de aceite de flor de harina de trigo y disculpen, y las pondrás en un canastillo y el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus dos hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral y las ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato a Yahvé, es ofrenda quemada a Yahvé. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja de derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar y de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que estará sobre el altar, el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y un hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentando a Yahvé. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto por olor grato delante de Yahvé. Es ofrenda encendida a Yahvé. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yahvé, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz y de ellos en ofrenda a Yahvé, y de ellos elevada en ofrenda a Yahvé. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo,
Y Aarón y sus hijos comerán carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si cobrare hasta mañana algo de la carne de las consagraciones del pan, quemarás el fuego de lo que hubiese sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues, harás con Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificar. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocase el altar será santificada. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Yahvé. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión del altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahvé, su Elohim. Amén. Bien, entonces, todo este capítulo en general, a excepción de la última parte, que de ahí lo vamos a tocar, hablan acerca de lo que es eh, el proceso de santificación, de unción y santificación que deben de tener Aarón y sus hijos para ser los sacerdotes, ¿no? O sea, este es el paso, digamos, exclusivo de ellos para poder ser santificados y consagrados como sacerdotes. Entonces, el primer paso, digamos que hay 5 pasos que se pueden identificar. El primer paso sería lo que es la purificación en las aguas, ¿no? La palabra lavarás, que se menciona en este capítulo, hace referencia al Strong 7364, que es Radhatz, que significa lavar todo o parte de algo, ¿no? En este caso, cuando dice en el versículo 4, ¿no? Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la parte del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Se entendería que es toda la persona, ¿no? Ellos iban a limpiar, digamos, a purificar para poder ser justamente consagrados y santificados por el Padre. El segundo paso es la investidura con la ropa de sacerdocio, que ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior, y que dice, ¿no? Y del versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el efod, eh, la túnica, el manto del efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás el diadema santa. Entonces, justamente el segundo paso era la investidura con la ropa del sacerdocio. El tercer paso, que es, luego dice, ¿no? El versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y los ungirás, ¿no? Esta es la unción, digamos, ¿no? El tercer paso es la unción, ¿no? Eh, Como dato adicional, pues pueden encontrar que en 1 Juan 2:20 justamente nos habla de que nosotros hemos sido ungidos por el Padre, ¿no? 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿no? Bien, de ahí tenemos otro paso que es el sacrificio del becerro, ¿no? El cual se derrama la sangre sobre el altar, quemar las grosuras, quemar la carne, la piel y el estiércol. Pero estos tres gustos se hacen fuera del campamento, ¿no?
Y el quinto y último paso se puede ya identificar como la santificación por medio del rocío de la sangre del carnero, ¿no? Que es el último que en la última parte de los sacrificios se menciona, ¿no? Que se iba a rociar esta sangre de este carnero, ¿no? Y ya con eso se llega a la santificación. Y bien, y ahí pude ver que en el capítulo 35, ¿no? En el versículo 35, disculpen, comienza o lo que nos dice, ¿no? Dice, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he encargado, por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás el becerro, el sacrificio y las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días se hará expiación para el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocares será santificada. Entonces, justamente el tiempo para santificar era de 7 días. Tenía que tomarse 7 días, una vez al día se hacía esta acción de los sacrificios. Entonces, era importante respetar esa cantidad de días para que pudiese ser santísimo no solo el lugar, sino también justamente los sacerdotes, ¿no? Aarón y los hijos de Aarón. Bien, ahora vamos a pasar a esta última parte que aquí hablábamos sobre lo que son sobre las ofrendas, ¿no? Ofrecerás en el altar, ¿no? Dice 2 corderos de un año, las ofrendas diarias, ¿no? Existe un sacrificio que se hacían todos los días, ¿no? Independiente de las fiestas, que eran estos 2 corderos de no más de un año de vida, ¿no? En la parte del tabernáculo de reunión. Y bueno, vamos a leer ya la última parte del capítulo 30, ¿no? Que son los 10 primeros versículos. Voy a empezar a leerlos y de ahí doy un comentario sobre eso. Dice, no harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le harás en derredor de una cornisa de oro. Les harás también 2 anillos de oro debajo de una cornisa, y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con las que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y las pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yahvé por vuestras generaciones. No ofreceréis el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio para el pecado para expiación, una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Yahvé. Amén. Entonces, justamente esta última parte nos habla del incienso, ¿no? Sobre el quemar el incienso, un altar para quemar el incienso, ¿no? Y bueno, uno puede identificar en varios pasajes de la Biblia para hacer un paralelismo, ¿no? Digamos que el incienso está relacionado a las oraciones, ¿no? En Salmo 141:2, versículo 2 nos dice, no sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿no? Entonces ahí es que las oraciones pueden subir como un olor grato al Padre, ¿no? Como el incienso. En Apocalipsis 5:8 dice, ¿no? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, justamente hace referencia, hay relación entre las oraciones y justamente el incienso, ¿no? Y bueno, las oraciones justamente de los justos son las que son escuchadas por el Padre. Teníamos primero de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Proverbios 14:29, Yahvé está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Y Santiago 5:16, ¿no? Que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, hermano, ese es todo, ha sido toda mi exposición
acerca de esta playa. Espero que haya sido de bendición. Creo que justo igualito estoy calzando el tiempo. Eh, y nada, hermanos, bendecida semana. Espero que haya podido ser de bendición esta explicación de la para allá.